immigrants. They're not supposed to be here. Chaos erupts as immigration authorities. And customs enforcement agents. I'm Giovanna Lara. You're taking a live look at one of the protests underway. Caos, detenciones y gases lacrimógenos invadieron las calles de Los Ángeles la tarde de este viernes 6 de junio. Organizaciones de derechos humanos y defensores de los derechos de los migrantes convocaron a protestar para denunciar los operativos migratorios por parte de las agencias federales del ICE, operativos previstos en diversos puntos de la ciudad. Conforme pasaban los minutos, la tensión en las calles aumentaba y la confrontación se hizo presente. Derivando en una dura represión por parte de agentes camuflados y vehículos blindados. Al menos 45 personas fueron arrestadas sin órdenes judiciales. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, rechazó la actuación de los agentes federales y publicó un comunicado señalando que por la mañana fue informada de estos y aseguró que estas tácticas buscan sembrar el terror en la comunidad. We are going to fight for all Angelenos, regardless of when they got here, whether they have papers or not. We are a city of immigrants. El gobernador de California, Gavin Newsom, también se sumó a la condena de las redadas, así como de la detención del líder del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, David Huerta. Ante las detenciones de ciudadanos mexicanos, el cónsul de México en Los Ángeles, Carlos González, informó que el equipo de protección consular de México visitó la estación migratoria para brindar asistencia consular a los connacionales. Además, el Consulado de México en Los Ángeles dio a conocer los números de emergencias para personas que requieran información sobre sus familiares. Este operativo en Los Ángeles se suma a la cruzada del odio trompista de redadas y detenciones en todo el país, donde los señalamientos por abusos y criminalización hacia los migrantes se han vuelto parte del cotidiano accionar de las agencias federales. Vamos a ver las siguientes imágenes donde decenas de vecinos de San Diego, California, se unieron para hacer retroceder a elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, mismos que buscaban detener a decenas de migrantes durante una redada migratoria. Videos difundidos en redes sociales muestran exactamente el momento en el que los vecinos gritaron a los elementos del ICE para impedir que se llevara a cabo la operación. Medios locales aseguraron que el ICE pretendía llevar a cabo una serie de arrestos en el barrio de South Park, ubicado en el centro de San Diego. Ante la inconformidad de los vecinos, el alcalde de San Diego, Todd Gloria, se pronunció mediante la red social X para detallar la molestia de los vecinos, enfatizando en que estos operativos están socavando la confianza de sus pobladores mientras siembran el temor ante estos operativos. Share! 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 Back up!
Durante el mes de abril, México recibió 4.761 millones de dólares en remesas, una cifra que reflejó una caída del 12%. Así lo revelaron las cifras oficiales del Banco de México. El Banco de México señaló que alrededor del 97% de las remesas de México provienen de la Unión Americana. De acuerdo con este balance, la última vez que las remesas cayeron fue en septiembre de 2012, cuando cayeron 20%. Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que se encuentra ya trabajando para indicar la razón de esta disminución. Vamos a ver. Estamos trabajando para ver cuál es la razón, incluso con las organizaciones que trabajan con paisanos en Estados Unidos, para saber pues por qué disminuyeron las remesas en el primer trimestre. Entonces, hasta que no tengamos más información no podemos decir cuál es la razón, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de los mexicanos que viven en Estados Unidos, que han regresado a México, pues no es un número tan importante como para decir que producto de eso disminuyeron las remesas. Entonces hay que averiguar exactamente qué está pasando. El complejo escenario que enfrentan los migrantes ante el posible impuesto del 3.5% a las remesas llevó a que esta comunidad alzara la voz en el marco justamente de la discusión en el Senado de los Estados Unidos, donde rechazan esta medida. Esto por medio de una carta publicada en la página web change.org. El impuesto a las remesas forma parte del proyecto fiscal conocido como el único grande y hermoso proyecto de ley de Trump, una medida impulsada por la administración actual que busca hacer recortes al gasto público de los Estados Unidos. De aprobarse, entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2026, afectando directamente los ingresos que utilizan las familias mexicanas, quienes lo utilizan, hay que decirlo, para cubrir sus necesidades básicas de alimentos y vivienda. Los firmantes de la carta recordaron que su aportación a la economía de Estados Unidos ya es de 120,000 millones de dólares en impuestos anuales, por lo que están pidiendo no un trato especial, sino una consideración justa y equitativa de acuerdo a sus contribuciones. Y para abordar estos temas tuvimos la oportunidad de platicar con la maestra Rocío Mejía Flores, directora general de Financiera para el Bienestar, quien nos comparte su análisis y datos justamente sobre esta discusión sobre el impuesto a las remesas y la discusión en los Estados Unidos, pero también sobre la importancia del envío y recepción de remesas a través de Finavial. Vivimos, digamos, un momento de turbulencia política internacional, también turbulencia económica, y desde luego las remesas han estado ahorita en el ojo del huracán, sobre todo, digamos, porque forman parte de un paquete fiscal que se está discutiendo en el Congreso de los Estados Unidos, y me gustaría arrancar la conversación justamente preguntándole desde Finabien, desde Financiera para el Bienestar, ¿qué balance hacen sobre pues esta posibilidad que está de la imposición del 3.5% de impuesto a las remesas, maestra? Mira, desde Financiera para el Bienestar, como sabes, tenemos entre las principales tareas es apoyar a que nuestros paisanos y paisanas en Estados Unidos puedan enviar sus remesas de forma más fácil, de forma más económica y de forma más transparente para ellos. Hemos estado analizando y estamos completamente de acuerdo y en sintonía con lo que ha manifestado el gobierno federal, la propia presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, el propio secretario de Hacienda, que consideramos que es un impuesto en caso de que se impusiera un impuesto del 3.5% al envío de las remesas, consideramos que es una medida injusta, que es una medida ilegal, realmente inconstitucional allá en Estados Unidos, y que si bien forma parte de esa reforma fiscal que está lanzando el presidente Donald Trump, consideramos injusto por lo siguiente, porque pegaría a los y las trabajadoras mexicanas que de manera honrada, de manera muy responsable, están pues trabajando allá en Estados Unidos. Entonces, pues consideramos que es una reforma fiscal regresiva. ¿Por qué regresiva? Porque le afecta más a los que menos tienen.
en vez de buscar, como cualquier política económica mejor, que debería ser una reforma fiscal progresiva, que los que más tienen pagaran más, Claro. esto lo que nos está indicando es que están pensando en que sean los que menos tienen, los que más trabajo les cuesta conseguir su ingreso, los que se verían afectados. Entonces, también consideramos que no debería instrumentarse, porque ya se ha manifestado también por el gobierno, implicaría una doble tributación. Claro. Desde que firmamos el Tratado de Libre Comercio allá en 1994, se buscó estas medidas que no se impusieran en nuestros países, en los 3 países, una doble tributación. ¿Qué significa eso? Que las mexicanas y mexicanos que trabajan en Estados Unidos, aún, como dicen, de forma ilegal, por llamarle de alguna manera, ellos pagan impuestos de todo el ingreso que reciben. Ya pagaron un impuesto sobre ese ingreso. También están pagando todo el impuesto del IVA, todos los impuestos indirectos. Entonces, pagaron ya, digamos, toda su contribución a la economía norteamericana, y de todas maneras volver a tener otro impuesto, pues sería, muchos hablan de doble o hasta triple tributación. Entonces, definitivamente no estamos de acuerdo con ese impuesto. Estamos todavía con la esperanza de que se logre detener que se imponga ese impuesto. Como tú sabes, están yendo legisladores mexicanos, senadores, senadoras, diputados, a hacer pues el lobby que se tiene que hacer allá con los colegas también de los partidos allá, tanto republicano como demócrata en Estados Unidos, para que vean que realmente es una imposición pues realmente injusta. Entonces creemos que eso, más todo lo que están haciendo todos los migrantes, estas firmas de change.org que ya están difundiéndose, sus propias cartas que están mandando a los senadores y a todos los diputados allá en Estados Unidos, realmente tenemos esa pues expectativa todavía de que se logre impedir que se imponga ese impuesto del 3.5% sobre las remesas, de todas las remesas, o todavía no sabemos qué va a pasar, si solamente sería sobre los que no demuestren ciudadanía legal en Estados Unidos, o sobre todos los que mandan remesas. Hay algo así también como una especie de deseo también como de expansión o de extensión de la administración trumpista, que las remesadoras se conviertan en eso, ¿no? O sea, en una remesadora avalando o no un documento a partir del estatus, o una transacción a partir del estatus migratorio de una persona, ¿no? Eso es lo difícil, nos decían las propias casas remesadoras allá, o sea, ¿cómo ellos van a identificar si el documento que están presentando es legal? No es un documento legal, es como se deben de identificar o no. Entonces no va a ser una medida fácil de instrumentar, efectivamente, y se van a generar seguramente lo que estás mencionando, otras formas alternativas de envío, si vuelven a mandar, por ejemplo, con otros personas que ya tienen ciudadanía allá, o algún familiar, o van a buscar estas, pues más bien alternativas de, entonces me voy por lo digital o busco otras, como son todas estas nuevas aplicaciones efectivamente que ya están funcionando allá. Entonces, pues vamos a ver cambios definitivamente en la manera en que envían su dinero, buscando por supuesto nuestros connacionales allá, cuál y cómo me voy a defender en caso de que se ponga ese 3.5, cómo voy a defender de ese impuesto. El Poder Judicial de los Estados Unidos se ha convertido en un dique de contención frente a la agenda migratoria de Donald Trump. El uso expansivo de su poder se ha reflejado en las últimas semanas en una acelerada campaña que pone en juego las garantías constitucionales de ese país. Algunos ejemplos que dan muestra de su clara ofensiva racista y xenófoba van desde casos como el de Kilmar Abrego, el residente de Maryland que fue enviado por error a El Salvador. Otro de los casos que ha desplegado el foco mediático en torno a la política migratoria trumpista ha sido el bloqueo judicial para evitar la deportación de una mujer migrante transgénero que fue detenida en las puertas de un tribunal de Portland y trasladada a un centro de detención del ICE en Tacoma, Washington. Sin embargo, la intención trumpista por controlar los órganos judiciales en todo el país sufrió un revés esta semana, cuando un ciudadano guatemalteco que había sido deportado a México fue retornado a los Estados Unidos, marcando así la primera ocasión en que la administración trumpista trae de regreso a un migrante después de que el juez federal de distrito Brian Murphy ordenó su retorno.
Estos casos, hay que decirlo, están restando fuerza a los planes de deportación masiva del presidente Donald Trump en un país donde todo parece indicar que las batallas por los derechos de los migrantes no se darán solo en las calles, sino también desde los tribunales judiciales. Esta semana el presidente Donald Trump firmó una proclamación que prohíbe y restringe la entrada a los Estados Unidos de una veintena de países de diversas regiones de África, Medio Oriente y el Caribe, entre ellos Cuba, Haití y Venezuela. Esto alegando razones de seguridad nacional. La declaración del magnate republicano se dio a través de un video donde justifica su medida a través de la criminalización y el vasallaje hacia cualquier extranjero que genere incertidumbre y desconfianza por el simple hecho de buscar una mejor vida. Very simply, we cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen those who seek to enter the United States. That is why today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others. The strength of the restrictions we're applying depends on the severity of the threat posed. Y vamos con más información. Esta vez le vamos a compartir la historia de Ramón Morales Reyes, un migrante mexicano que el pasado 22 de mayo fue acusado y detenido por supuestamente haber escrito una carta donde amenazaba de muerte al presidente Donald Trump. Esta acusación, perpetrada por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, fue dada a conocer mediante un comunicado de la Agencia Federal Migratoria, donde se incluyó la fotografía de Morales y la carta manuscrita con tinta azul. La sorpresa del caso fue dada a conocer cuando se descubrió que Morales Reyes no sabía leer, escribir o hablar inglés con fluidez. También se le realizó una prueba de escritura donde reveló que la letra del mexicano era diferente a la de las cartas. Al indagar más en el caso, una investigación reveló que el verdadero autor material sería un recluso de Milwaukee de 52 años llamado Demetric Scott. Scott, quien habría buscado evitar la testificación de Morales en un juicio por robo a mano armada y agresión con agravantes, admitió haber escrito y enviado cartas a funcionarios estatales y federales afirmando ser Ramón Morales Reyes. El caso de la menor mexicana Sofía de nueva cuenta atrajo los reflectores esta semana luego de que la administración de Donald Trump le concedió una oportunidad para continuar con su tratamiento médico en la Unión Americana. La historia es de mi compañero Oscar Reyes. Sofía, niña migrante mexicana, podrá continuar su tratamiento médico en Estados Unidos, luego de que se le extendiera el permiso humanitario para permanecer en ese país. En medio de la política antimigrante del presidente Donald Trump, que prometió realizar 1 millón de deportaciones en su primer año de gobierno, Daisy Vargas, madre de Sofía, tiene un nuevo respiro para que la menor de 4 años reciba asistencia sanitaria, tras presentar una afección del intestino corto que la mantiene conectada a una sonda de alimentación. Mi hija nació con síndrome de intestino corto y depende de un sistema especializado para sobrevivir. Debido a esta condición, tengo que conectarla a sondas gástricas 4 veces al día. Es un proceso que dura 1 hora. Mi hija está conectada 14 horas cada noche solo para sobrevivir. En 2023, la madre de Sofía ingresó a Estados Unidos mediante un permiso humanitario para que la menor recibiera atención médica. Sin embargo, en abril pasado, la familia recibió una orden de deportación ante las duras leyes de Trump, por lo que la organización Public Counsel solicitó un nuevo permiso para la menor y, a pesar de que le fue negado, esta semana las autoridades migratorias de Estados Unidos aceptaron concederle una nueva licencia de asilo. Sofía pudo salir del hospital y ella disfruta mucho pasear, ir al parque, supermercado. Son cosas que durante 3 años que estuvo hospitalizada consecutivamente no hacía y es algo muy nuevo para ella. Incluso hay muchísimas cosas más por hacer que aún no conoce. Desde su llegada a California, la menor mexicana ha sido atendida en el Hospital Infantil de Los Ángeles. Los médicos que la atienden advirtieron que, de interrumpir el sistema de nutrición parenteral total, podría ser fatal en cuestión de días. Desde que se dio a conocer el caso,
la Secretaría de Relaciones Exteriores puso a disposición de la madre de las herramientas necesarias para el bienestar de Sofía. También informó que se encuentra en coordinación con los abogados de Public Counsel para brindar todo el apoyo y acompañamiento consular. La estigmatización y odio en contra de los migrantes no es exclusivo de los Estados Unidos. También lo vemos en Alemania, donde el nuevo gobierno derechista de Friedrich Merz ya impulsa diversas políticas en contra de los migrantes. Vamos a ver el siguiente reporte de mi compañera Elis de León desde Alemania. Un tribunal de Berlín determinó que el rechazo de solicitantes de asilo en la frontera de Alemania es ilegal. Y así, una de las promesas de campaña del actual canciller Friedrich Merz sufre un revés a menos de un mes de haber tomado el cargo. Sin embargo, la administración está determinada a seguir implementando esta controvertida política. Die Zahlen sind nach wie vor zu hoch, deswegen halten wir an unserer Praxis auch fest. Ich habe auch die Zahlen nochmal mir für am Zeitraum vom 8. Mai bis zum 1. Juni raussuchen lassen. Wir haben Zurückweisungen in dieser Zeit von 2.850 Personen an unseren Grenzen. El tribunal en la capital se pronunció a raíz de la expulsión de 3 ciudadanos de Somalia que intentaron entrar al país desde Polonia, asegurando que ninguna persona que presente una solicitud de asilo durante un control fronterizo en territorio alemán puede ser rechazada sin que se siga el procedimiento de Dublín, el acuerdo en donde se establecen los criterios y procedimientos que deben aplicarse para determinar el Estado miembro de la Unión Europea responsable del examen de una solicitud de protección internacional. Alemania es el país que más solicitudes de asilo recibe en el bloque, pero no es el primer país de entrada a territorio europeo de muchos de los solicitantes, que es en el que debería aplicarse la solicitud de asilo según el propio acuerdo de Dublín. Y ese es uno de los argumentos del gobierno alemán. Das Gericht hat in diesem Beschluss ausgeführt, dass die Begründung für unsere Maßnahmen dezidierter hätte sein sollen. Das heißt, wir kommen auch dieser Forderung entsprechend nach und liefern die dezidierteren Begründungen. Wir halten im Übrigen an den Zurückweisungen fest. Wir sehen, dass die Rechtsgrundlage gegeben ist und werden deswegen weiter so verfahren, ganz unabhängig von dieser Einzelfallentscheidung. En cuanto a las cifras con las que se ha justificado la insistencia en esta política, estas muestran en realidad un panorama distinto. Las solicitudes de asilo en Alemania se han reducido y en lo que va del 2025, la Oficina Federal recibió alrededor de 45,000 solicitudes iniciales. En el mismo periodo del año anterior se presentaron cerca de 85,000, lo que representa un descenso de más del 46%. Pero el ministro del Interior argumenta que Alemania está al límite en muchos de sus sistemas, desbordada incluso. Servicios como los cursos de idioma e integración o las guarderías para los niños. Fue desde el gobierno anterior que se reintrodujeron controles en las fronteras y según el Ministerio del Interior ya se registraron aproximadamente 50,000 rechazos entre el otoño de 2023 y la primavera de 2025. En el mismo periodo, las solicitudes de asilo rondan las 350,000. La medida entorpece la libertad de movimiento entre los miembros del bloque, pero la administración invocó el artículo 72. Una cláusula de emergencia que permite excepciones para proteger la seguridad interior. Desde Alemania, para TV Migrante, Elis de León. La obra de 40 artistas mexicanos llega a la ciudad de Leipzig, Alemania, cuyas obras pictóricas y fotográficas serán un puente que enlazará la ruta migratoria de estas piezas artísticas por el viejo continente. Vamos a ver. La histórica estación central de la ciudad de Leipzig, Alemania, será testigo de la obra de 40 artistas mexicanos que serán presentados en uno de los festivales más emblemáticos de la cultura alternativa a nivel mundial, el White Gothic Trail.
Este Festival Internacional de Cultura Gótica celebrará su edición número 32 con la exposición visual y sonora Bestiarium, misma que recopila 140 piezas visuales que deambulan entre la ilustración y la fotografía, el arte digital y el dibujo. Cada muestra es una ventana a dimensiones oscuras, rituales y sensoriales que provocan la fusión entre lo ancestral y el mundo moderno. Bajo la curaduría del artista César Oropesa destacarán nombres como el de Aldo Anguiar, Ana Gaviño, Alejandra Mamone y Krista Klingwood, quienes verán expuestas sus creaciones del 3 al 10 de junio. Me siento muy halagada, muy contenta, con muchas ganas de poder pintar lo que he procesado durante unos 2 o 3 años, porque hace 2 o 3 años que no he pintado con la concentración que tuve en esta época, ¿no? Que pese que era de luto, yo necesitaba sacar los colores que caracterizan curiosamente a México, ¿no? Que México, pues, está lleno de colores, sus flores, sus frutas, la diversidad. El producto de este esfuerzo colectivo también se presentará en un catálogo digital titulado Tumba, junto a algunas piezas expuestas en eventos anteriores. Tras su paso por Alemania, Bestiarium continuará su senda expositiva en México y en 2026 llegará a las ciudades de Sibiu y Bucarest, ubicadas en Europa del Este. La 32ª edición de Wave Gothic Treffen no solo da muestra de obras que dialogan con el misterio, la mitología y el simbolismo, sino que amplía las fronteras que resguardan el arte mexicano. Sergio Omar Cordero, TV Migrante Informa. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en nuestras redes sociales en @TVMigrante, en la plataforma digital de los medios públicos para que usted la descargue, MX Plus en altavoz radio en sus 3 emisoras en el país y desde luego en Canal 14 y en TV Migrante. Hasta la próxima.